Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, qué gusto saludarles, ya es viernes, por fin, gracias a Dios, pero aquí estamos muy bendecidos con un programa maravilloso en este día, pues casi iniciando mes, ¿verdad? Ya vamos para allá, ya falta poquito, entonces bueno, estamos muy orgullosos el día de hoy, muy contentos de tener, por supuesto, a un invitado extraordinario en un tema maravilloso dentro de la salud física, por supuesto, al doctor. Está con nosotros Daniel Hernández Cantú, bienvenido, traumatólogo. Gracias, Esmeralda, muy amable por la invitación. Gracias. Más que bienvenido, médico. Un Gracias. gusto tenerte por aquí. Gracias. Y me va a disculpar que le voy a hablar de tú, pero es que, bueno, es una fina persona, bueno, una empatía inmediata, ¿verdad, Así doctor? es. Sí, sí, sí. Muy Con maravilloso. objetivos comunes en la vida. Claro que Eso sí. es lo más importante. Ya estábamos entrando en vivo y bueno, la plática, ¿verdad? Todo lo que da, doctor. Sí. No, de verdad un gusto, de verdad, tenerlo por aquí y es un tema bien importante, sobre todo ahorita que estamos viviendo una época y un tiempo en el que, gracias a Dios, la mayoría de las personas están muy dedicadas al deporte y eso es muy bueno, Así es. ¿verdad? El deporte actualmente está mayormente difundido en muchas Así es. edades. Existe una amplia gama de deportes en nuestra ciudad. Sí. La gente hace deportes al interior y hacen gimnasios o deportes al exterior. Es correcto. Hay ciclismo, hay correr, caminatas, montañas, etcétera. Ya no hay ningún obstáculo, No hay ¿verdad? ningún obstáculo para desarrollar Donde sea. actividad deportiva. Así es. No importa tu capacidad física, siempre existe una persona que puede desarrollar algún deporte específico para esa persona, puede existir. Es correcto. Oiga, doctor Daniel, su especialidad es, obviamente, bueno, por ahí te pusieron ortopedia. A ver, ¿qué le puso por ahí EXA? Cirugía ortopédica y traumatología. Así es. Sí. ¿Qué es lo que abarca realmente en la traumatología todo esto? Ok. ¿Qué realmente, cuál es la gama La que gama. ustedes ven, ¿verdad, dentro de esta especialidad tan Bueno, importante? La especialidad de cirugía ortopédica, de ortopedia y traumatología, Sí. está relacionada principalmente al sistema locomotor, al sistema músculo-esquelético. Ok. Es decir, todos los músculos de la gran mayoría de nuestro cuerpo, los huesos, las articulaciones, ligamentos, tendones y estructuras que están alrededor de los mismos, nervios, arterias o compartimientos, dependiendo del tipo del lugar donde estemos estudiando. Ok. También involucran las lesiones agudas, como son fracturas o lesiones de ligamentos, y una rama muy especial también está enfocada a las cuestiones de las lesiones deportivas, y otras lesiones son las cuestiones de trauma, es decir, fracturas agudas por politraumatismos. Así La es. otra parte de la definición de ortopedia significa atención a niños, es decir, En el viene desarrollo. de la etimología griega, Sí. que significa ortos es recto y pedia es niños derechos, para Muy que bien. se desarrollen y Adecuadamente. evolucionen adecuadamente hacia la adolescencia y juventud. ¿Qué tan importante es, verdad, en esa fase de inicio en nuestro desarrollo, cuidar, verdad, todo eso, estar muy al pendiente en el desarrollo de nuestros hijos? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que se podría haber complicado por ahí si no atendemos eso adecuadamente, médico? Ok, existen algunas deformidades o presentaciones de enfermedades al nacimiento que deben de ser diagnosticados por el médico de primer contacto. El médico de primer contacto en el nacimiento es el pediatra, y el pediatra puede hacer diagnósticos de lesiones de caderas, de columna, de rodilla o de los pies. Y después que se hace este diagnóstico, tiene que ser referido con el especialista en ortopedia, que habitualmente ya en nuestra ciudad existen Sí. médicos ortopedistas pediatras, es decir, Qué maravilla. gente especializada en atención de niños, para poder atender en forma correcta y eficiente las deformidades Claro. del nacimiento o durante el desarrollo del niño, para atender estos problemas. Adecuadamente y sobre todo de forma oportuna. Ahora, qué importante esto que mencionas, que sea pediatra, Así es. ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. yo creo que en tiempos anteriores, ¿qué sucedía? Los llevábamos con Con el médico general. el médico general. Ahora en la actualidad existe mucha comunicación Sí. a través de los medios o a través de la atención médica. Hay precios accesibles para que lo vea el pediatra,
Y habitualmente el médico de primer contacto en un infante, Sí. ya sea recién nacido o en su primer año, es el pediatra. Por Y él es el supuesto. que tiene que tener Esa visión, ¿no? esa visión, el Claro. diagnóstico, tiene que tener los conocimientos para poder hacer diagnósticos oportunos Claro. y evitar secuelas de esas deformidades. Y decir, lo voy a referir ahora sí correcto. con el especialista. Con el ¿verdad? especialista, que puede ser un traumatólogo general para descartar algún problema, o si ya está un problema muy avanzado o hay una enfermedad grave, que sea el ortopedista pediatra para que lo refieran con el mejor especialista. Claro, ahorita dentro de todo lo que estábamos platicando el doctor Daniel hace un momentito fuera de cámaras, empezamos a tomar por ahí un tema que se me hizo muy interesante dentro de todo lo que quiero, que obviamente que ojalá y nos diera esta hora, ¿verdad? Para hablar de todo eso y más, porque si no, pues vamos a tener que irnos a un bloque 2 más adelante, si el doctor nos lo permite, Encantado, ¿verdad? claro, sí. La parte de la columna, médico. Así es. ¿Ustedes también ven esa parte? Así es. La columna tiene un enfoque principal en la adolescencia porque Sí. nuestros entrenadores en las áreas académicas, que son entrenadores habitualmente o de escuela Sí. o de profesión, si salieron de la facultad de organización deportiva, a veces sobreentrenamos a los jóvenes y hay lesiones menores que se pueden hacer repetitivas y gradualmente pueden producir una lesión en el adolescente Muy bien. y luego producir una discapacidad para hacer deportes en la vida adulta. Claro, pero bueno, estamos hablando que eso se propicia por medio del deporte, Por el pero ¿qué deporte, sucede sí. cuando es de nacimiento? Como lo que platicábamos ahorita. Hay presentaciones en el nacimiento de la columna como Sí. la espina bífida oculta, que es el grado menor de una lesión de columna, Sí. y los grados mayores son la presentación de mielomeningocele. El mielomeningocele está asociado principalmente a una falta del cierre del tubo neural en la etapa embrionaria. Sí, Parte del contenido medular sale y se expone en la parte posterior de la columna y habitualmente produce lesiones graves, lesiones genitourinarias, lesiones de parálisis desde el sitio de la lesión hacia abajo, sí. y puede producir un trastorno que se llama hidrocefalia. En la zona de nuestro país es frecuente porque, bueno, anteriormente era frecuente porque no había mucha idea del consumo, no había cultura del consumo del ácido fólico. Exactamente. El ácido fólico previene las lesiones del cierre del tubo neural, y toda mujer en etapa Del embarazo. de embarazo, Claro. o previamente a su embarazo, si sabe que se va a embarazar o está planeando un embarazo, tiene que ingerir meses antes ácido fólico para prevenir y minimizar una posible lesión de una falta de cierre del tubo neural. Sobre todo eso que comenta el doctor, qué importante cuando estás planeando embarazarte, es lo primero que correcto. te da tu ginecólogo, definitivamente, aparte que obviamente Ácido te vitamina, ¿verdad? Pero el Sí. ácido fólico es muy importante y Muy a veces importante. decimos que digo, las madres no lo ven como una cuestión muy importante, digamos, porque no tienen el conocimiento qué es la función de esta sustancia, Así o sea, es. como que es lo que, pues me tomo las vitaminas y yo creo que con eso cierro todas las necesidades que pudiese Es correcto. haber por ahí en el Es desarrollo correcto. del feto, pero sin embargo esto se hace desde antes, en caso de que lo estés planeando y mucho más, porque bueno, si ya estamos en ese tiempo, pues también, ¿verdad? Obviamente, si ya estamos embarazadas y vamos a acudir con el ginecólogo, es importante que desde ese momento en que tienes el conocimiento, pues rápidamente ir por esas dosis, ¿verdad, médico? Es correcto. Bueno, en esa parte sobre la columna, hablando ahorita un poquito acerca del deporte, porque le hice una invitación muy general a todos nuestros amigos que tenemos por ahí que estén haciendo un tipo de deporte que iba a ser muy interesante a todos la sociedad de CrossFit, por supuesto, y de todas las ahora sí que las variantes deportivas que hay, los ciclistas. Bueno, no quiero mencionar a cada uno porque luego se me siente, Sí. me dicen, a mí no te acordaste de mí, pero es para todos Sí, sí, ustedes, sí. por supuesto. ¿Qué pasa con las rodillas? Vamos a hablar esta parte tan importante que todo viene y recae, si no es en la columna, obviamente, pero en la rodilla hay un impacto bien importante, tanto en los corredores como en los que hacen pesas, los que hacemos CrossFit y yo creo que boli. Voleibol, Todo. etcétera, spinning, Sí, el spinning. algunos tipos de actividades deportivas Así es. tienen mucho impacto sobre la rodilla. ¿Qué pasa con la rodilla, médico? ¿O La los rodilla ligamentos? es la articulación más grande del cuerpo, Sí, y tiene un efecto muy importante porque es el mecanismo extensor así es. de nuestra extremidad. Gracias a los músculos y la rótula y la rodilla
un futbolista puede patear un balón a 110, 105 o 98 kilómetros por hora, con una fuerza increíble. Las lesiones de la rodilla están principalmente divididas en dos tipos: las que son en la fase aguda, que son traumatismos, lesiones en los ligamentos, lesiones en los tendones, en la cápsula, en los cartílagos o alguna en el hueso. Y las otras divisiones son las lesiones por sobreuso. Sobreuso. Así Esas es. nos interesan bastante. Sí, las lesiones por sobreuso principalmente están relacionadas al primer grupo, es la falta de entrenamiento adecuado o de un instructor que le dé indicaciones adecuadas. Certificado. Sí, un instructor certificado que le dé instrucciones adecuadas al deportista inicial, claro, al principiante, o al deportista intermedio o al deportista, el deportista habitualmente de un grado avanzado, como el caso, yo tengo amigos que son triatletas, ellos tienen habitualmente ya como un código de que saben qué tienen que hacer y qué no hacer, saben cuándo excederse y cuándo no, saben, claro, conocen muchas partes de su cuerpo y saben cómo generarles demanda. Pero un deportista principiante o intermedio, si no conoce la posición en la que está haciendo alguna actividad física, ajá, como el tamaño de la altura del asiento cuando se sube la bicicleta, la altura de los pedales, o aquel que está corriendo, inicialmente corre en terreno plano y luego súbitamente cambia a montaña, sí, o corre en terreno irregular. Que hay una fuerza, exactamente sobre la rodilla. Sobre la rodilla. Bien importante. Y tenemos patologías como la rodilla del corredor, la rodilla del que salta, el que se hace algún futbolista, el que hace básquetbol, el que hace voleibol. Es el tendón patelar. El tendón patelar está en la cara anterior de la rodilla, sí, se encuentra entre la rótula y la tibia, y ese es el mecanismo extensor, uno de los mecanismos extensores, parte del mecanismo extensor más potente. Sí. Está cubierto está formado por un tendón entre dos huesos y recubierto por una membrana sinovial que lo hidrata y lo irriga, y habitualmente eso es causa de mucho dolor. Mucha molestia. Mucha molestia. Se llama rodilla de los corredores. Es una enfermedad por sobreuso. ¿Qué sucede en ese caso? Vamos a enfocarnos precisamente porque sé que mucha gente, ya sea que lo hagas profesionalmente o no, empieza a ver esa molestia en cierto lugar muy localizado sobre la rodilla, ¿verdad? Cuando estamos corriendo, o inclusive que hacemos ciertas posiciones y dices, ahí me molesta, ¿verdad? Me está doliendo y ya está muy localizado. Un diagnóstico oportuno en específico, porque bueno, serían muchas las variantes que podríamos ver con el doctor, que sin duda tienes que comunicarte con él, mandarle un mensajito, porque estoy segura que siempre todos traemos un detallito por ahí en las articulaciones. En este caso, así algo muy general, doctor, un diagnóstico oportuno para estas personas sería que ellos detectaran para hacerlo de forma oportuna, y que hay que irnos con el especialista. Inicialmente una enfermedad por sobreuso o un traumatismo menor no tiene un punto específico de dolor. Conforme pasan los días se va focalizando el punto de dolor. El punto específico de dolor es el que nos ayuda a hacer diagnósticos, es decir, el ortopedista o traumatólogo hace una exploración física y toca el punto máximo de dolor, y ese habitualmente es el que te lleva a hacer un diagnóstico adecuado. Sí. Y hay ciertas maniobras que te ayudan a corroborar que ese diagnóstico es el que tú estás sospechando. Una persona habitualmente, cuando tiene una lesión aguda o por sobreuso, lo primero que tiene que hacer es reposo. Un reposo. Se puede aplicar hielo, algún gel local, tomar un antiinflamatorio. Esto es lo que habitualmente hace todo mundo. Cuando después de haber hecho reposo entre 4 o 6 días no hay una mejoría, el dolor se vuelve más intratable, más agudo, ya te molesta para hacer una actividad física ordinaria como subir una escalera en tu casa, o hincarte para buscar unos zapatos. Entonces es importante que vaya con un ortopedista o traumatólogo, y él te hará el diagnóstico más adecuado y el tratamiento a seguir. No todos los padecimientos son quirúrgicos, algunos padecimientos se tratan con hielo, calor, antiinflamatorios, algún vendaje o algún tratamiento especial.
¿Cuánto tiempo para no tardarnos nosotros en tomar esa decisión tan importante? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar aproximadamente? Decir, pues ya hice todas esas recomendaciones que normalmente nos hacen por ahí, pues los instructores, ¿verdad? Las personas que están certificadas por ahí. Es más, vas y te haces desde un masaje, ¿verdad? De relajación, que te ponen fomentos calientes o fríos, etcétera. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debe de pasar para que ya sea una alerta para que ya estemos exactamente con ese foquito rojo de decir necesitas ir? Una ayuda. Sí. Bueno, los procesos inflamatorios habitualmente llevan un tiempo en desarrollarse, instalarse y reabsorberse. El promedio es de 2 a 3 semanas, dependiendo del tipo de lesión y la gravedad de la lesión. Así es. Hay lesiones menores que se alivian en 3-4 días y las lesiones que son más complejas tienden a llevarse un periodo hasta de 3 semanas. 3 semanas. Cuando la lesión es mayor a 3 semanas, es decir, si alguien que estuvo jugando fútbol, soccer, tiene un traumatismo directo sobre la rodilla, con el pie en apoyo, tiene mucho dolor, lo tienen que sacar de cambio, se hacen tratamientos caseros y eventualmente empieza a percibir que hay una mejoría durante la primera y segunda semana, pero si la tercera semana continúa con su dolor, tiene que buscar una ayuda con algún especialista porque seguramente hubo alguna fractura de algún cartílago, algún menisco o algún ligamento y hay que hacer cirugías para poder reparar en algunos casos. Bueno, en este caso muchas veces exactamente, a veces estamos tomando algún antiinflamatorio y eso desaparece por algún tiempo, podría ser porque lo reposamos. No significa que ya estés aliviado, no significa que eso no va a seguir ahí, porque ese es uno de los errores que cometemos la mayoría, de decir, bueno, yo ya me mediqué, inclusive ni siquiera fui a consultar, pero ya me mediqué, me quité la molestia que traía por ahí, pero no significa que no lo traigamos. Es correcto. Y eso es peligroso, ¿verdad? Pues lo que pasa es que estamos hablando desde la fase inicial del proceso inflamatorio. Sí. El proceso inflamatorio es derivado de un traumatismo o alguna enfermedad sobre alguna articulación o un sistema musculoesquelético. Y ese tiene un proceso de resolución. Claro. Que ya dijimos 2 o 3 semanas. Pero existen también, si fue una lesión traumática, existen también las lesiones mecánicas. Es decir, se pudo haber roto un cartílago, un menisco, un ligamento. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en ese...? Se tienen que hacer exploraciones físicas en el consultorio. No es algo que digas tú, no voy a soportar el dolor y me doy cuenta que entonces se me rompió por aquí algo importante en mi rodilla. Bueno, no llegamos a ese grado. Sí, la persona puede diferenciar un dolor y una extremidad o alguna lesión mecánica, por ejemplo, si tiene un bloqueo de la rodilla. Es decir, si ya no la puede extender y no la puede flexionar, quiere decir que esa rodilla está bloqueada. Hay un fragmento de cartílago adentro de la articulación que no permite la movilidad de la rodilla. Y entonces esa persona tiene que buscar ayuda porque no la puede ni mover ni extender. Duele mucho. Se va a pasar aunque tomes un desinflamatorio, eso va a seguir. Va a doler mucho y tiene que buscar ayuda. Inmediatamente. Es correcto. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que nos podrías, pues no instrucciones, pero digamos que tú nos podrías hacer recomendaciones más bien? Recomendaciones para todas esas personas que están en este momento con cierto tipo de deporte extremo, porque hay muchas personas por aquí que nos siguen, que les encanta el deporte extremo y están acostumbrados precisamente a recuperarse en ese tiempo. Decir, bueno, ya estoy listo otra vez y me voy a la bicicleta, me voy a esto, a la montaña o a escalar, etcétera. ¿Qué recomendaciones tú le darías como para hacer un diagnóstico general y prevenir en caso de una lesión nueva? Perfecto, exactamente. Okay. Bueno, habitualmente el atleta extremo tiene asesoramiento y ya conoce más o menos cómo funciona los mecanismos, porque ha tenido lesiones previas. Entonces ya tiene... Somos medios tercos, a veces. Porque son adictos al deporte, a la adrenalina, al aire libre. Esa persona conoce más o menos cómo funcionan ciertas articulaciones de su cuerpo. Así es. Tiene que tener un médico de cabecera habitualmente porque ha tenido lesiones previas. Sí. Tiene que esperar a que sane de esa lesión. Tiene que tener un asesoramiento y con el tiempo empezar la actividad física en forma gradual. No es conveniente empezar al mismo nivel que tenía antes de la lesión. Cuando sucedió eso, tenemos que hacerlo de forma gradual. Yo uso una palabra que digo que el paciente es su propio termómetro.
Okay. Habitualmente el paciente sabe que si se excedió de lo recomendable va a tener dolor, se le va a inflamar otra vez la rodilla y va a tener que frenarse. Eso es lo que nos detiene, Sí. El dolor. El dolor, sí, definitivo. porque se vuelve a inflamar. Está todavía vivo el padecimiento que Así tuvo. es. Entonces tiene que esperar a que no se vuelva a inflamar. Tiene que ser muy gradual en el retorno a la actividad deportiva. Ok, platícanos de las buenas noticias. Yo sé que por ahí haces cosas maravillosas, tratamientos. Que nos platiques un poquito acerca en qué consisten esos tratamientos. Bueno, yo estoy viendo por ahí tu página, Sí. infiltras por ahí. ¿Qué sucede? ¿Para qué es todo eso que realizas por ahí? Ok, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico adecuado con respecto Ok. a la lesión de la rodilla. Y dependiendo el diagnóstico es la terapéutica propuesta. Es decir, se pueden infiltrar o aplicar viscoimplantes en la rodilla. Okay, que Pero en términos más coloquiales Es sería... ácido hialurónico, Muy bien. derivados del ácido hialurónico que se aplican en un solo shot o varias inyecciones consecutivas en cada semana. Sí. O se puede aplicar, por ejemplo, si hay una lesión de un cartílago, se puede aplicar colágena tipo 1, que ya está activada y esa colágena puede diferenciarse a producir nuevos cartílagos que se Muy llaman bien. condrocitos, que son las células del Como cartílago. que regenera. Regenera. Muy bien. También se puede inyectar plasma rico en plaquetas. Ok. Plasma rico en plaquetas tiene factor de crecimiento plaquetario y un factor de reorganización de los tejidos celulares, y eso puede producir también cartílago nuevo. Ok. O se puede infiltrar, por ejemplo, entre comillas, células madre, no las células madres que venden en ampolletitas en la calle, esos son Es chochos. algo mucho más serio. Sí, eso es serio. Es decir, nosotros tomamos sangre de la médula ósea, o más bien no es sangre, se llama médula ósea. Muy bien. La médula ósea tiene células pluri y totipotenciales, es decir, que tienen una capacidad muy alta de diferenciación. Ok. De A veces regenerar, me de imagino. regenerar. Sí. Nosotros podemos aplicar la médula ósea directa sobre los huesos, ligamentos, tendones Ok. o articulaciones, o se puede seguir un protocolo de preparación y filtración de esa médula ósea y aplicar la célula madre, la más cercana a la célula madre, que es la célula, se le denomina la célula CD134, Muy bien. y eso se puede aplicar directamente en la rodilla o en alguna otra articulación o cuerpo, o parte del Claro. cuerpo. ¿En qué pacientes se puede realizar esto, médico? Habitualmente en pacientes que tienen lesiones condrales, es decir, aquel paciente que tuvo una pérdida o un infarto del cartílago en una región de la rodilla que implica el área de carga de la rodilla. Ese paciente tiene que previamente hacer un diagnóstico, hacer una cirugía para saber qué es lo que está sucediendo, una microcirugía, y después de haber hecho esto se le puede hacer aplicación de algún tipo de terapia. Puede ser ácido hialurónico, puede ser plasma rico en plaquetas, depende del nivel, células entonces. madres, sí, depende del grado de la lesión. Del grado en el que o se incluso encuentre. cirugías de reimplantación de condrocitos. Ahora, ¿en qué consiste todo eso? ¿Es tiempo que tenemos que estar hospitalizados? No, eso ¿O se hace no? en forma ¿Es ambulatoria, muy salvo ambulatoria? algunos los que son como procedimientos quirúrgicos, Sí. sí tienen que estar por lo menos un par de días en el hospital. Mínimo. Pero las aplicaciones se hacen en la sala de urgencias con equipo estéril, material estéril, y se inyectan sobre la rodilla. Es un procedimiento quirúrgico menor. Mucho menor. Sí, Para todo esto, obviamente, primero nos vamos a hacer un diagnóstico Así previo, es. por supuesto, que nos revise, ¿verdad? Me imagino que hay por ahí radiografías o algo Sí, en lo que no tenemos que irnos directamente, que no se nos asusten, ¿verdad? Que te vas a ir directamente a hacerse cirugía. hacer alguna terapia interarticular no. Se tiene que hacer una radiografía, Claro. algún otros estudios de imagen como resonancia o Muy bien. una microcirugía para Ay, establecer. eso es maravilloso, ¿verdad? la- Que una resonancia nos habla bastante, Sí, ¿verdad? La resonancia nos dice en forma ¿En qué grado se encuentra por sí, ahí de esa desgaste lesión? de las articulaciones, Sí, exactamente. maravilloso. Nos vamos a ir a un corte, médico, y ahorita vamos a Claro. seguir platicando sobre este tema tan importante. Por favor, no te me vayas, que no nos tardamos nada, ya vuelvo. Gracias.
Camina el Mambo por radiovivo.com. Y ahí llegamos, de la mano contigo. Todos los jueves, El programa que ustedes deben de ver. de la mano contigo. ¿Por qué lo deben de ver, Nancita? Porque es un programa muy interesante, es de corte religioso y también vemos temas muy interesantes como de valores. Claro que sí, principalmente el amor a Dios, el amor al prójimo, a nuestros semejantes y el amor a nosotros mismos. Y también hablaremos de cómo poder encontrar la paz. Claro que sí, soluciones a muchas situaciones, muchos problemas, a veces de enfermedades, a veces que dices, ya no hallo la puerta para salir de esto, qué tan fácil que es, ¿verdad, Nancy? Solo míranos todos los jueves a la 1 de la tarde. Este es tu programa, De la mano contigo. Todos los jueves a la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Mis amigos, soy tu amiga Los Baruch. Te invito a que nos acompañes todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el programa Evolucionate, donde trataremos temas del medio holístico. Tendremos invitados como motivadores, conferencistas, terapeutas. Así es que no te olvides, miércoles de 9 a 10 de la noche. Claro, por regiovivo.com. Hola, soy Mary Su, psicóloga clínica de profesión, y te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana aquí en regiovivo.com en el programa Mandala Azul. La psicología no solamente trata las enfermedades mentales, se enfoca también en la percepción, pensamiento, inteligencia, actitudes, emociones, y como todos tenemos aflicciones, te invito a que me acompañes los viernes a las 10 de la mañana en Mandala Azul, aquí por regiovivo.com. Hola, buenas tardes, amiguitos. Hola, buenas tardes. Los invito a ver mi programa de niños. De diagnóstico y tratamiento que nosotros los psiquiatras usamos, ya se empieza a clasificar el trastorno bipolar en niños. Entonces empezamos a ver ya estos cambios a partir de la niñez, ¿no? Así es. Normalmente cuando vemos los cambios graves, digamos así, ya es cuando están en la adolescencia o ya están entrando a la adultez joven. Sí. Entonces estos cambios te llevan a normalmente iniciar con periodos depresivos. Son situaciones donde el paciente empieza a sentirse apachurrado, sin ganas de hacer nada, triste, su funcionamiento disminuye, deja de dormir. En todas las áreas, ¿verdad? Exactamente, empieza a fallar en el trabajo, principalmente en la escuela. Y bueno, aquí lo grave es cuando confundimos una depresión con que está flojo, que no quiere hacer nada, que esta mujer pues no ha encontrado su ciclo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que no es adecuado a veces marcar o clasificar a las personas. Debe ser un constante, me imagino. Sí. ¿Verdad? Un factor constante. Entonces, ¿no? normalmente, inclusive cuando nosotros nos llega un paciente así, ya tiene mucho tiempo de evolución. Normalmente el trastorno bipolar oscila entre un estado depresivo, como te mencionaba, con estos síntomas de sin ganas de hacer nada, ya no disfruta las cosas, deja de dormir, aumenta o baja de peso, Sí. Sentimientos de culpa, inutilidad, minusvalía, tristeza. Y luego alterna, ¿sí? Por eso se llama bipolar, porque está en los dos polos. Va de un extremo a otro. Así es, con un periodo de mucha energía, muchas ganas de hacer Mucha cosas, euforia. euforia, muchos pensamientos, que nosotros le llamamos fuga del pensamiento, muchas ideas, conceptos nuevos, nuevas. Muchas ideas. ¿Cómo vendría siendo esto? Pues fíjate que eso es lo que, de hecho, es muy fácil llegar al diagnóstico cuando exploras esas ideas, porque le preguntas al paciente como qué ideas has tenido. Sí. Algunos te dicen, bueno, mira, yo he tenido la idea de abrir un negocio pidiendo un préstamo de $1 millón, por ejemplo, y es un negocio que se va a dedicar a importar animales o algo así, o sea, cosas que verdaderamente rayan en la falla de juicio, ¿verdad? Okay. Entonces te decía, esta otra parte, lo que llamamos hipomanía o manía, depende de la gravedad lo que hace
que cambie de hipomanía a manía. Hay muchas personas que pueden estar en el periodo hipomaníaco sin saberlo inclusive. Y de hecho muchas de las personas que cursan con el trastorno bipolar en estos estados, principalmente en el estado de hipomanía, son bastante funcionales, principalmente en empresas donde se les exige mucho. Por ejemplo, una persona que tiene que doblar turnos, una persona que tiene que hacer muchos trabajos, pues finalmente se ven muy afectados cuando pues las ganas de dormir o la necesidad de dormir disminuyen. Entonces estas personas con 2 o 3 horas de sueño que tengan, suficiente. Eso es un signo muy se podría decir que es un signo muy alarmante el decir, oye, qué raro, esta persona casi no está durmiendo. No duerme, toma pastillas para... No tomo nada, yo dormí un par de horas y estoy perfecto. Ni un café, ni nada. Y parece ser que dices, oye, pues rinde muy bien. Sí, y de ¿verdad? hecho... Es muy competente. Como estas ideas están en constante en su cerebro, ¿verdad? Pues tú ves que son personas que están produciendo, ¿sí? Entonces estas personas llegan a un momento en que están tan excitadas o tan exaltadas que tienden a brotar en un periodo psicótico, donde ya empiezan con alucinaciones, empiezan con periodos de agresividad, impulsividad, también se aumenta la libido, ¿verdad? Se aumentan las ganas de tener relaciones sexuales, inclusive se consideran algunas cuestiones como de riesgo, por ejemplo esas, y que conllevarían a un ingreso de un paciente a un hospital psiquiátrico. Entonces, lo más importante aquí es ver cómo los cambios que hay en la mujer, los cambios que hay hormonales, pueden provocar cualquiera de estos dos síntomas, ¿sí? Estar en uno o en otro, ¿verdad? Exactamente. Primero, pues mucho se ha investigado, la mujer esté embarazada. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por ahí una llamada que recibí, pero ya colgaron. Mandando saludos, muchas gracias. Otra pregunta, médico, pues tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Estábamos hablando aquí de mi rodilla y de todo eso, que entonces es el uso. En cosas como estas, tan sencillas, que lo vemos como algo que dices tú, bueno, en ciertas posiciones me molesta, pero yo creo que sí tenemos que tener, que es lo primero que tenemos que hacer, que vamos a retomar un poquito lo que estábamos platicando en el primer bloque. Lo primero que tengo que hacer para tener un diagnóstico oportuno, como siempre, es que es el propósito de Viviendo en Plenitud, llevarte ese diagnóstico oportuno y que no estemos con cuestiones. Yo voy a tomar mi caso en lo personal. Digo, pues puedo hacer todas mis actividades, corro, hago todo lo que necesite hacer, pero sí tengo molestia en ciertas posiciones mi rodilla, y esto ya se extendió a meses, podría ser, o ya tengo todo el año y nos acostumbramos al dolor, médico. A vivir con el dolor. Sí. Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacerse un autoanálisis sobre qué están haciendo mal y qué están haciendo bien. Claro. Algunas posiciones o algunos ejercicios no producen dolor, y luego algunas demandas energéticas o mecánicas producen más dolor. O el peso. O hacer, por ejemplo, si no, como hace rato mencionábamos, si no hacías montaña y luego empiezas a hacer montaña o a hacer... Como que ejercemos más presión, ¿verdad? Más presión sobre la articulación. Y ahí viene la molestia. Viene la molestia. Sí. Y entonces la persona tiene que buscar ayuda. Exacto. Lo ideal es, primero, bajarle a la cantidad de ejercicio. ¿A la frecuencia o la intensidad? El reposo. Cuando está una lesión aguda, tienes que hacer reposo, no volver a hacer ninguna actividad física. Pero le llamamos una lesión aguda a esa molestia constante. Constante, y que de repente se incrementa y que dices, hoy me duele más de lo normal y al día siguiente amaneces igual de dolor. Sí. Tienes que hacer un freno de tus actividades deportivas. Claro. Buscar ayuda médica. Porque algo que funciona, ¿estás de acuerdo? Sí. Es cambiar esos hábitos deportivos a veces. Dices, bueno, lo que yo realizo la mayoría de la semana, no sé, corro, pero si dejo de correr y me pongo a hacer otro tipo de actividad, reduce de una manera significativa la molestia, de hecho. Bueno, sí, uno tiene que dejar la actividad y luego iniciar gradualmente otra vez en caso de que ya tenga un visto bueno de parte de él mismo o del especialista para volver a retornar a la actividad física que ya estaba anteriormente realizando. En algo, por ejemplo, como lo que estamos platicando, que no sea algo tan grave aparentemente,
¿sí se puede llevar a cabo un tratamiento como lo que estábamos mencionando antes de irnos a corte? Sí, pero sí, estos son para lesiones intraarticulares, es decir, lesiones de cartílago, lesiones de meniscos, de lesiones degenerativas en forma temprana. Para las lesiones de ligamentos, cápsula o de tendones, no se utiliza ese tipo de terapia intraarticular. Se utiliza otro tipo de terapia. Pero hay que diferenciar cuál es el padecimiento de la persona. Puede ser un padecimiento extraarticular o un padecimiento intraarticular. Y en base a eso, ofrecerle una terapia. Un diagnóstico primero, ¿verdad? Así es. Obviamente, después viene el tratamiento. El tratamiento sí es una gran diferencia. Si nos queremos por ahí infiltrar, que se nos hace fácil, mucho ojo con eso, médico, porque de repente sí hay personas en los lugares donde vamos a entrenarnos y se les hace muy fácil decir, yo te puedo infiltrar si traes mucha molestia para esto. ¿Qué riesgos corremos, doctor? Bueno, ese es un punto muy álgido que acaba de tocar Esmeralda. Sí. Personas no entrenadas en el uso de los preparativos de antiinflamatorios derivados de la cortisona. Son lo más común es la dexametasona y la betametasona. Sí, se utilizan para infiltrar ciertas articulaciones, ligamentos o tendones. Sin embargo, los tendones no deben de infiltrarse en su sustancia. Es decir, casi está prohibido infiltrar el tendón de Aquiles, está prohibido infiltrar el tendón rotuliano, mucha atención con porque eso. Si una persona no especializada lo infiltra, tiene un riesgo de ruptura. Y la reparación de ese tendón tiene que ser con injertos del mismo paciente, de otros tendones, aumentaciones o cirugías derivativas desde los músculos más arriba, y en el caso más grave hasta injerto de donador cadavérico. Eso es algo sumamente delicado, médico. Sí, de verdad. Las infiltraciones por personas no especializadas en áreas no supervisadas o autorizadas por un especialista no deben de hacerse. Porque eso pone en riesgo la estabilidad de ese tendón o esa articulación. Claro. A ver qué está pasando por ahí con nuestra imagen. Creo que se fue un audio por aquí en vivo, ¿verdad? Se escucha como que está un audio. Y entérate. Estamos un poquito fuera del audio por ahí, no sé qué pasó. Pero bueno, esa parte es sumamente delicada, definitivamente. Y entonces lo que sucede con eso es que se nos hace fácil, médico. Estamos en un entrenamiento, estamos con una persona con la que tenemos la confianza y sí es tu preparador, efectivamente, porque pues para eso, ¿verdad? Él está ahí, pero no significa que tenga la certificación. Es correcto. ¿Quiénes pueden hacer esto nada más, médico? Definitivamente. Bueno, idealmente tiene que ser un médico especialista. Sí. Puede ser algunos médicos especialistas que pueden infiltrar, habitualmente es el ortopedista o el traumatólogo, y en otras especialidades como reumatología. Algunos médicos que no son especialistas tienen cierta preparación para infiltrar algunas áreas de nuestro cuerpo, pero no deben de infiltrar nunca tendones y nunca deben de infiltrar en áreas que no conocen, porque pueden tener una lesión vascular, una lesión nerviosa. La aguja puede llegar a un nervio y le ponen un medicamento potente y lo pueden paralizar. Mucho y entonces ojo con lo que tarda está mucho en diciendo, recuperarse ese nervio. Tienes que conocer la anatomía del cuerpo. Definitivamente, y en pocas palabras nos está diciendo nuestro especialista que nadie tiene, vamos a decir, esa capacidad médica de realizar más que el especialista, en este caso un ortopedista. Así es. O un traumatólogo. O un reumatólogo en este caso. Sí, ¿verdad? pero no otra persona. No otra persona que haya recibido por ahí una clínica, ¿verdad?, de primeros auxilios, ¿no? Porque estamos hablando que intervienen muchos nervios, inclusive por ahí, tendones y más, ¿verdad? Así es. Y aparte es por lo que te infiltran. A ver, tenemos una llamada por ahí. Una disculpa que estamos medio distraídos, pero es que ya se elevó por ahí un audio y estábamos el doctor por aquí. Está bien importante la plática, así es que nos salimos un poquito de repente de la imagen de acá, de la cámara. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, hola, tenía una pregunta al médico. Adelante. Es que yo he sufrido mucho de la rodilla, pero por consecuencia de mi rodilla se me ha pasado a otras partes del cuerpo.
quería preguntar sobre todo el tratamiento. Comenta Es que se oye muy que se te pasa a otras áreas, inicia en la rodilla, pero se le pasa a otras áreas del cuerpo, o el hombro y la cadera, el codo, etcétera. ¿A eso refieres? Sí, Bueno, habitualmente las lesiones multiarticulares, sí, o hay un término que se utiliza también en medicina, es oligoarticulares, es decir, si hay afectación de dos o más articulaciones, quiere decir que el problema no solamente es local, tiene que haber un problema con la inmunidad del paciente. Entonces posiblemente puede tener otro tipo de enfermedad y no necesariamente un problema mecánico de desgaste o de una lesión de un cartílago. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico, o sea, hay que revisarlo, hasta tener una historia clínica completa, la edad, la historia de la presentación del dolor, tu condición de vida, la condición de vida, los hábitos que ha tenido anteriormente, claro, enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, sobrepeso, colesterol, artritis, algunas enfermedades inmunológicas. Claro. Hay que hacer una documentación adecuada para poder hacer el diagnóstico preciso. Si lo que usted tiene es osteoartritis o artritis degenerativa, sí se puede presentar dolor en diferentes articulaciones y hay que tratarla cada una de ellas, pero sin embargo siempre tiene que hacerse individualizar el caso. No todas las articulaciones sufren igual con los mismos padecimientos. Alguna articulación siempre es más molesta, como un tobillo o una rodilla, o a veces puede ser nada más un hombro, y entonces hay que individualizar el caso y ofrecer el tratamiento específico para cada uno de ellos. Claro, porque puede iniciar, como nos está comentando. A ver, adelante. ¿Sí? La mayoría de los tratamientos, al 100% que te pueda recuperar o... ¿Algún tratamiento para que pueda recuperarse al 100%? Bueno, la recuperación es lo más cercano al 100%, sí existen. Cuando está dentro de nuestra capacidad, nosotros tenemos que darle ese tratamiento, ofrecérselo, y usted tiene que llevarlo en forma adecuada. Así es, sobre todo si es oportuno. Cuando el desgaste es mayor, por ejemplo, de una articulación como la rodilla, a veces la terapia interarticular no es funcional. Tiene que hacerse cirugías para alinear la articulación, o hacer un cambio de la rodilla, es una prótesis total de rodilla. La terapia interarticular no funciona en casos avanzados o en casos de deformidades de las articulaciones con deformidades graves. Recomendación para a esta persona que se está comunicando con nosotros sería entonces, obviamente, que se haga un diagnóstico oportuno. Oportuno. Por supuesto. Sí, individualizar el caso, saber cuál es la articulación que más le duele y ofrecerle la propuesta terapéutica para que usted tome sus mejores decisiones. Eso sería lo más ideal. Bueno, muchas gracias. Estoy para servirle. Gracias a ti, buenas noches. Ya se fue, yo creo. Ya se fue. Perfecto, pues fíjate que eso es algo bien interesante, eso que nos llamó ahorita un televidente, obviamente es eso, ¿verdad, médico? Que inicia en una área de nuestro cuerpo, exactamente. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento algo así y decimos, pues ya traeré cansancio, ¿verdad? Generalizado en el cuerpo, estoy en un exceso de ejercicio, porque de ahí vienen muchas lesiones, efectivamente, que es que no tenemos un descanso adecuado en recuperación. Cada cuerpo es diferente, a veces demandamos tanto porque nos encanta el ejercicio, pero no estamos dejando o no estamos escuchando más bien a nuestro cuerpo decir, necesito un descanso más allá del sábado y el domingo, porque luego también nos vamos a Chipinque en domingo. Bueno, hay que ser es más importante hacer actividad física o deportiva todos los días, 30 minutos, que aquellos que se les llaman deportistas de fines de semana. Los deportistas de fines de semana, por alguna situación laboral, personal o familiar, no hacen deportes de lunes a viernes y solamente hacen deportes sábado y domingo. Pero todo el deporte que no hiciste en la semana. Exactamente, y son los más expuestos a lesionarse por la falta de condición física y de preparación. Y esa persona tiene que tener conciencia de que a veces una lesión por hacer deporte de fin de semana te saca de la actividad deportiva hasta meses. Claro. Entonces tienes que hacer un deporte adecuado a tu capacidad física, adecuado a tu estilo de vida y luego irlo incrementando dependiendo tu resistencia física. Cuando uno va adquiriendo más resistencia física, puedes ir incrementando
el nivel de deporte. En pocas palabras o de una manera más digerible para todos, es decir, necesitamos ir poco a poco, progresivamente, exigiéndole a tu cuerpo y ser pacientes de los resultados, porque de repente queremos hacer algo, no, yo voy a trabajar intensamente todo el fin de semana porque resulta que tengo una boda iniciando la semana y quiero que me quede el vestido. Es correcto. Pues no podemos hacer eso. Sí, las pérdidas súbitas de por ejemplo, de peso o que no tenemos el tiempo de entrenar rápido y queremos llegar y entrenar en media hora. Todo eso produce lesiones. Todo eso produce lesiones. Incluso, por ejemplo, ahorita en la etapa de calor de verano, con los calores en nuestra ciudad, es muy común que el deportista no tenga una hidratación adecuada pre y durante el ejercicio. Claro. Y con la temperatura con la que tenemos, pueden sufrir golpe de calor, pueden sufrir una insolación. Así o un shock, le llaman un shock por sol. Y eso puede producir graves lesiones en el riñón del paciente. Las deshidrataciones importantes, se pierden electrolitos, pueden producir alteraciones incluso en la contractibilidad del corazón. Claro. Y pueden tener arritmias o disritmias y se pueden morir. Es correcto, la frecuencia sube de una manera impresionante por el calor. Doctor, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Gracias. Obviamente, pues nos falta mucha plática todavía. Yo ahorita, públicamente estoy comprometiendo al doctor para que regrese con nosotros y esté, encantado, ¿verdad? Que ya esté siendo parte de este gran equipo, como todos los médicos que de verdad nos hacen en honor y son una bendición para nosotros, para llevarles toda esta información tan valiosa en todas las áreas de tu vida para que siempre estés en plenitud, por supuesto. Doctor Daniel, algo que quiera agregar para ya finalizar, porque ya estamos a punto de irnos. Bueno, yo lo único que quiero agregar es que sean pacientes, los resultados no se obtienen en forma inmediata. Claro. Tienen que hacerse persistentes, hacer ejercicio diariamente, por lo menos 30 minutos, y conforme van pasando los meses, van a ir viendo cambios de los que ustedes están buscando. Tienen que tener hidratación adecuada y una alimentación adecuada. Es correcto. Es decir, aquellas personas que hacen ejercicio intenso y no comen, tienen resultados muy catastróficos porque no están nutriendo sus músculos de manera adecuada. De manera adecuada. Entonces yo les sugiero que se alimenten bien. Redes sociales, doctor, rápidamente. Sí, bueno, yo estoy en las redes sociales, estoy en Facebook. Mi nombre es Daniel Hernández Cantú. Tengo una página que es Dr. Daniel Hernández Cantú, cirugía ortopédica, principalmente, y estoy en mi principal enfoque es rodillas, columna, etcétera. Estoy en mi principal hospital donde trabajo, es en el sistema Cristus Muguerza, y estoy en el Centro Médico Hidalgo. Exacto. Como quiera, estén muy al pendiente, por favor, porque ahí vamos a estar subiendo todos los datos del doctor para que te comuniques con él en caso de que estés en este momento pasando una situación urgente, por supuesto, y si no, pues para que obviamente te hagas de todo el diagnóstico oportuno. Darle las gracias como siempre a Makeli. Aquí estamos, Exa por ahí, si está por ahí Makeli, rápidamente, muchísimas gracias a mi patrocinadora oficial y también, por supuesto, a su estilista con todos los tratamientos maravillosos de Organic Olive. Ahí están para que te des una vuelta, por favor, porque tiene muchos tratamientos divinos para este verano. Darte las gracias a ti por habernos acompañado y recordarte, y estés muy al pendiente en mi página, dale like a Viviendo en Plenitud. Recordarte que la siguiente semana por ahí tenemos un evento sumamente maravilloso de parte de todo el Colegio de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría aquí en Monterrey. Darle las gracias, como siempre, a todos los médicos por hacernos parte de ese gran proyecto. Espera muy pronto porque voy a subir la publicación para que estés al pendiente. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Adiós.